Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa. Hoy voy a hablar sobre el valor del suelo para el curso de gestión urbana. Es importante cuestionarnos qué es el valor del suelo y seguramente nosotros nos preguntamos o nos decimos que es el valor, o sea, el precio o el número o el monto que vamos a pagar por un suelo en específico, o sea, un terreno, ¿no? Pero es importante, ¿no? Vamos a ver el concepto del valor del suelo en el Diccionario de Urbanismo de Ediciones Cátedra. Es el costo en términos monetarios de los terrenos susceptibles de apropiación privada, ¿no? ¿Qué cosa queremos decir con apropiación privada? Es que no afecta, ¿no?, a los terrenos de dominio público, o sea, las playas o los terrenos destinados a las vías públicas como las pistas no están incluidos cuando hablamos del valor del suelo, ¿no?, sino de terrenos que podemos comprar, ¿no?, ya seamos una empresa o una persona privada, ¿sí? Es importante también mencionar esto, ¿no? El precio del suelo en los mercados, en el mercado libre, se relaciona con sus características naturales, ¿no?, según la geología, la topografía, la hidrología y con su utilidad u aprovechamiento. ¿Qué cosa es el aprovechamiento? Este término se suele utilizar en España, está relacionado a la edificabilidad de un terreno, o sea, qué tanto podemos hacer en un terreno según su normativa, ¿no?, su zonificación y según el planeamiento. Y también el valor del suelo está relacionado con las expectativas de los usos futuros sobre las que se intervienen esencialmente factores de localización, ¿no? ¿Qué cosa queremos decir con esto de las expectativas? Por ejemplo, vamos a hablar de que el valor del suelo no va a ser el mismo, ¿no?, si en un futuro un terreno que está cerca a una avenida importante pero que ahorita no hay nada, y luego de aquí a, no sé, 10 años va a pasar una línea de metro, una línea de tren, ¿no?, por subterráneo, ¿no? Seguramente de aquí a 10 años el valor va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces las expectativas de usos futuros también tienen relación con el valor del suelo. Cuando hablamos de la valoración, ¿no?, el valor es una cualidad que los humanos atribuyen a las cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros algo puede tener más valor que para otras personas, ¿no? Vamos a hablar del ejemplo del vaso con agua, ¿no? Para nosotros ahora, si estamos en nuestras casas, un vaso con agua no tiene mucho valor, pero si estuviésemos en condiciones de deshidratación en un desierto, un vaso con agua puede valer más que todo el oro del mundo, ¿no? No existirían valores si no existieran los humanos, ¿no?, por la misma circunstancia. En determinadas circunstancias, prácticamente siempre es determinable, y mucho más si se conocen precios. ¿Qué cosa es determinable? El valor, ¿no? Y si se conocen precios, es mucho más rápido designar este valor. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que mi vecina quiere vender su departamento, o lo vendió, perdón, hace un mes a $150,000. Y yo también quiero vender mi departamento. Y sé o me entero de que mi vecina lo vendió a ese precio, ¿no?, que ese fue el precio en el que acordó con el comprador, ¿no? Entonces, el precio es ese número por el que los dos acordaron la compra y la venta del departamento. Entonces, es más fácil que yo determine el valor que le voy a poner a mi departamento si sé que mi vecina vendió su bien, que tiene las mismas características que el mío, a ese precio, ¿no? Si yo ya conozco precios, va a ser mucho más fácil que yo determine el valor, ¿sí? Los valores se forman en el mercado y son las señales que se intercambian ofertantes y demandantes para transaccionar los bienes de la manera más eficiente. ¿Qué significa esto? Los ofertantes son los que ofrecen el bien y los demandantes los que están comprando, ¿no?, los que están en búsqueda. Entonces, el precio es el monto en el que los dos acuerdan hacer la compraventa, ¿no?, cuando los dos están de acuerdo, ¿sí?, para transaccionar los bienes de manera más eficiente, ¿no? ¿Cuáles son las variables de la valoración? Las variables son estas 5, ¿no? Ahora, ¿de qué depende determinar el valor? ¿El cuánto? ¿No? Depende del producto, depende de la unidad de medida, depende del momento y depende de la finalidad, ¿no? Va a depender qué es lo que estamos vendiendo, ¿no?, cómo lo vamos a vender, cuándo los vamos a vender y el para qué. Yo diría que dentro de estas 4 variables que nos van a dar el valor, las más importantes son el cuándo y el para qué, el momento y la finalidad. Particularmente yo digo esto, ¿por qué? Porque en una valoración
siempre depende del momento, ¿sí? No es lo mismo comprar un lote en una urbanización que de repente ahorita su contexto urbano no tiene mucho valor porque de repente no hay equipamiento urbano, no hay transporte, no hay actividades comerciales, ¿no? De repente es completamente residencial, un piso, ¿no? Y las viviendas no están en muy buen estado, ¿no? Pero supongamos que de aquí a 10 años este barrio está completamente revitalizado, no sé, ahora sí pasa el metro, pasa un alimentador del metropolitano y hay actividades complementarias a las viviendas, ¿no? Y de repente pues la situación ha cambiado. Definitivamente este lote, ¿no? Este terreno va a valer mucho más, ¿no? Entonces el momento siempre es importante. Inclusive puede ser que el valor de un terreno cambie de un día para otro si es que la zonificación cambia, ¿no? Que, bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Y la finalidad también es importante, ¿no? Si vamos a comprar un terreno que lo vamos a utilizar como cochera, ¿no? De repente nosotros no vamos a querer pagar mucho, pero si el que esté vendiendo ese inmueble y supongamos que tenga una casa de 4 pisos, ¿no? Y quiesta persona está diciendo, oye, pero ¿cómo te voy a vender mi terreno como terreno, ¿no? Si es que hay una casa, pero de repente el comprador no quiere la casa, ¿no? La va a demoler y vas a utilizar el terreno como cochera, ¿no? Entonces, el para qué, la finalidad del comprador es muy importante, ¿no? ¿Para qué lo voy a comprar? ¿Para hacer una cochera? ¿Para hacer una estación de bomberos? ¿La voy a comprar para hacer un edificio de 10 pisos de viviendas, ¿no? Esto va a variar mucho el valor, ¿sí? Ahora, ¿dónde vale más un suelo? Aquí he graficado una escenografía muy básica, ¿no? La ciudad, en la montaña o en el bosque. ¿Dónde vale más un terreno? Es importante que ustedes se cuestionen esto. ¿Por qué? Y aquí otra vez vuelvo al ejemplo del vaso de agua, ¿no? ¿Dónde vale más un vaso de agua? ¿En tu casa, no? ¿O en el desierto si estás deshidratado? Obviamente, ¿no? En el desierto, ¿no? Lo mismo es con el suelo, ¿sí? No importa dónde esté el terreno o dónde tengas tu terreno, ¿no? Si no va a depender de la circunstancia, ¿no? Va a depender del cuándo y va a depender del para qué, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? ¿Sí? No importa en dónde te ubiques de momento, ¿no? Sino depende de la circunstancia, ¿sí? No es que en la ciudad valga más porque hay transporte, porque hay zonas urbanizadas, ¿sí? Sino va a depender para qué lo estás buscando, ¿sí? Ahora es importante estos 3 conceptos: el valor, el precio y el costo, ¿sí? El valor es la cantidad de dinero que hay que pagar por un bien o servicio y se refiere al precio más probable por el cual un inmueble se venderá en un mercado caracterizado por un funcionamiento económicamente racional entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta su localización, ¿no? El precio de un bien es la cantidad de dinero que un comprador estará dispuesto a pagar y un vendedor estará dispuesto a recibir en las circunstancias concretas de una transacción, ¿sí? Por lo que depende del pacto entre el comprador y el vendedor, ¿sí? Un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? El precio que pone mi vecina, ¿no? Que decidió poner este precio y que el comprador estuvo de acuerdo, ¿no? Ese sería el precio. Y el costo es el gasto, el costo es el gasto de dinero efectuado por la ejecución de un bien, ¿no? Es lo que te costó comprar algo, ¿sí? Ahora, esta frase es importante y yo creo que es una de las que más me marcó cuando estuve haciendo la especialidad, que es: el suelo depende de la vivienda. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el suelo que tengas depende, o sea, el valor depende de lo que puedas construir en esta, ¿sí? ¿Qué vale más? ¿Un terreno de 2.000 metros cuadrados o un terreno de 200 metros cuadrados? Si nos hacemos la pregunta así de simple, seguramente la mayoría dirá, el terreno de 2.000 metros cuadrados. Pero en verdad depende de lo que puedas hacer en este terreno. Si en el terreno de 2.000 metros cuadrados solo te permiten hacer una vivienda unifamiliar y tienes que tener 60% de área libre, de repente pues tu ganancia o tu beneficio no sea el más elevado, ¿no? Pero si de repente el terreno de 200 metros cuadrados puedes construir un edificio de 10 pisos, ¿no?
obviamente ese terreno va a tener más valor porque vas a poder sacar mayor rentabilidad. Ahora, si regresamos o si pensamos en que el valor lo dan los humanos, ¿no? A lo que estábamos hablando antes, podemos decir, oye, pero de repente yo quiero un terreno de 2000 metros cuadrados donde voy a hacer mi casita y lo demás quiero que sea área verde, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Regresamos a lo que hablábamos antes en las variables. ¿Para qué lo quieres, no? Esto siempre va a variar el cuánto, ¿no? El valor, ¿sí? Entonces, el suelo, el valor del suelo siempre depende de la vivienda, o sea, de lo que podamos construir en ella, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula el valor del suelo? El valor que podamos poner a un suelo va a depender de diferentes factores, ¿no? Como ya lo hemos hablado. Y existen también diferentes valores. Por ejemplo, está el valor que existe o que determinan, ¿no? Según los impuestos que vas a pagar por lo que tienes, ¿no? Establecidos por el Estado. También está el valor que le atribuye el propietario, que es lo que hablábamos de que cada humano pone un valor, ¿no? Un valor de sus cosas. Cuando tú dices, a mi casa vale $300,000 porque me costó construirla y los acabados, le he puesto los acabados de primera, que claro, para ti pueden ser de primera, pero para otro de repente no son de primera, ¿no? Entonces el propietario le puede atribuir un valor, ¿no? Que para él ese es su valor y listo, ¿no? Nadie se lo va a contradecir, ¿no? También está el valor del mercado, que es una de las técnicas más conocidas, más usadas para atribuir un valor a un bien. Y para el valor del suelo existe el valor residual. Ahora, esto del valor residual puede ser nuevo para muchos, para mí lo fue cuando hice la especialidad. ¿Y qué cosa es el valor residual? Es determinar el valor del suelo, ¿no? Analizando cómo va a ser el proyecto urbano que vas a realizar en este suelo, para luego residualmente, o sea, quitándole todos los gastos, los beneficios, ¿no? Las ganancias, ¿no? Los costos, etcétera, que vas a hacer en el proyecto, residualmente, o sea, como por sobra, por lo que te sobra, ¿no? Vas a tener el valor del suelo que vas a poder pagar cuando inicies el proyecto. Entonces, este valor residual, este cálculo, tiene dos métodos, que es el estático y el dinámico. En el estático no se tiene en cuenta el factor tiempo, o sea, se calcula sin tener en cuenta que el dinero en el tiempo no vale lo mismo. Y en el método dinámico sí se toma en cuenta la función tiempo. Entonces, estas son las fórmulas para calcular el valor del suelo, ¿no? Yo las he puesto aquí si es que alguien está interesado en analizarlas, pero yo creo que no viene en el caso ahora, ¿no?, explicarlas, ¿sí? De todas formas, al lado les he puesto la leyenda de qué significa cada cosa, ¿sí? Ahora, en el ciclo completo de la transformación urbanística, que es un poco lo que se hace en España, por ejemplo, que es lo que yo estudié, y aquí se los muestro, ¿no? Existen diferentes fases, ¿no? La primera, que vendría a ser la adquisición del suelo, ¿no? Aquí dice valor residual del suelo, o sea, ¿cuánto puedo pagar por el suelo si es que voy a hacer todo esto que viene aquí, ¿no? El paso 1 y 2, que es el POM y el planeamiento derivado, es todo lo que se hace en el planeamiento, ¿no? El POM es el plan de ordenación urbanística municipal y el planeamiento derivado es el planeamiento que se hace cuando se va a hacer un determinado proyecto y depende del proyecto que se vaya a hacer, ¿no? Estos son trámites administrativos que se manejan a nivel municipalidad, a nivel ciudad, ¿no? Según la envergadura del proyecto, ¿sí? Luego vienen las otras fases, que es la ejecución urbanística, que es cuando ya se construye el proyecto. Ya es la parte un poco más de arquitectura o más proyecto de diseño urbano, si es que el proyecto tiene más zonas urbanas, ¿no? Entonces, esta primera parte es el planeamiento. Luego viene lo que es el proyecto de urbanización y reparcelación, que es el diseño, ¿no?, de todo lo que es áreas verdes, pistas, veredas, etcétera, toda la parte pública, y el proyecto de reparcelación, que es un método de gestión urbana que se hace en España por el hecho de cómo se maneja el planeamiento. Luego viene lo que es la urbanización, el urbanizar, edificar y comercializar. Urbanizar es construir las veredas, ¿no?, o sea, todo lo que es la ejecución, ¿sí? Construir veredas, jardines, etcétera. Urbanizar, agua, luz, desagüe, gas, etcétera. Luego viene lo que es la edificación, ya el proyecto arquitectónico,
y luego comercializar, o sea, la venta de departamentos, venta de oficinas, de comercio, etcétera, todo lo que se vaya a vender, ¿sí? Entonces, para poder hacer ya el cálculo del valor del suelo, ¿no? Se asignan unos valores a cada fase de transformación de urbanística, ¿no? Que es el título de esta diapositiva. Si se dan cuenta, en todos estos primeros 6 pasos, ¿no? Todo es gasto, ¿no? Gastamos en el planeamiento, gastamos en el proyecto de urbanización, se gasta en la urbanización y en la edificación, y luego finalmente, cuando ya comercializamos, tenemos los ingresos, ¿no? de todo lo que se vende, ¿no? De los departamentos en este caso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Todas estas etapas por cuando estamos calculando el valor del suelo en esta metodología dinámica donde se tiene en cuenta el tiempo, ¿sí? Entonces, el método residual dinámico y el factor tiempo, ¿no? Va a considerar todos los gastos y todos los ingresos que vamos a tener año por año, ¿no? Y se hace el cash flow anual, que es saber cuánto tengo yo por año que gastar, ¿sí? Se tienen los gastos de los primeros 2 años, los gastos de los siguientes 2 años con el proceso de urbanización. Luego está el proceso de edificación, que son 5 años, ¿no? En un proyecto determinado, ¿no? Y luego está todo lo que son las ventas. Están la vivienda libre y luego las viviendas de régimen, que vendrían a ser las viviendas sociales, ¿no? Hay 2 tipos de régimen, que son viviendas subvencionadas por el Estado. Y luego, bueno, en este proyecto imaginario también pues hay usos comerciales y terciarios que podrían ser oficinas, por ejemplo, ¿no? Entonces los ingresos están a partir del 5º año hasta el año 12, ¿no? Y la idea es hacer el cash flow y calcular el valor actual neto, ¿no? Que es una fórmula matemática también, matemática financiera, en donde finalmente cuando se hacen todos estos cálculos se va a tener o se va a calcular el valor máximo del suelo teniendo en cuenta todos los cash flows del proyecto previsto. O sea, se va a calcular cuánto máximo voy a poder gastar para comprar el suelo, ¿sí? Eso básicamente es lo que se quiere hallar haciendo todo el proyecto, ¿no? Entonces, cuando se hace una viabilidad económica, financiera de un proyecto urbano, o sea, si por ejemplo vamos a construir un proyecto de vivienda social con viviendas libres, o sea, viviendas al precio del mercado y comercio y un colegio, por ejemplo, equipamiento, ¿no? Entonces necesitamos comprar un terreno de 5 hectáreas para hacer todo el proyecto, ¿no? Se hace, ¿no? El cálculo de cuántas viviendas se van a salir, cuántas oficinas, el colegio, cuáles van a ser los ingresos del colegio. O sea, se puede llegar a un nivel de detalle de planificación increíble, ¿no? Y luego, para luego poder hacer esta planificación, este cash flow de cuánto voy a gastar por año y cuánto voy a tener de ingresos por año, para luego finalmente calcular cuánto voy a poder pagar por el suelo, ¿no? En proyectos privados, ¿no? Que los hace una empresa, la persona o la empresa que está haciendo este proyecto tiene que tener un beneficio mínimo del 10 o 12% del proyecto, ¿no? Entonces, se considera también todos esos beneficios, ¿no? Ese beneficio del promotor que está por ahí en las leyendas, en las diapositivas anteriores. Y además, ¿no? De ese beneficio y todos los gastos, se va a considerar la compra del suelo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? De que el valor que te va a dar en el valor máximo del suelo que puedas pagar sea suficiente y sea razonable para comprar un suelo, ¿no? O sea, si te da de que como resultado 10 soles, por decir algo, ¿no? Obviamente no te va a alcanzar o tu proyecto no va a ser viable para comprar el suelo, ¿no? Entonces, aquí así es como se ve la viabilidad económica de un proyecto, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos estas 3 conclusiones. La primera es la viabilidad económica y financiera de un sector de planeamiento urbanístico ha de contemplar todo el ciclo de transformación urbanística, el planeamiento y la ejecución, ¿no? Y es lo que les decía, saber si es que un proyecto es viable no solo puede contemplar el hecho de que a cuánto voy a vender las viviendas, ¿no? O cuánto voy a sacar de ganancias por tal proyecto, ¿no? Sino que tenemos que considerar todo el ciclo, ¿no? Del proyecto, desde la planificación,
desde el proyecto arquitectónico, ¿no? Todo lo que se va a gastar en toda la parte administrativa y luego finalmente cuánto voy a tener de ingresos por cada unidad inmobiliaria, ¿no? Que se vaya a vender, ¿sí? La viabilidad económica y financiera ha de contemplar el coste del dinero, sea mediante el método residual estático o dinámico. ¿Qué cosa significa esto? Para empezar, que la viabilidad económica y financiera no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de económico, obviamente estamos hablando del dinero, pero cuando estamos hablando de lo financiero ya tenemos en cuenta de que alguien nos va a prestar dinero para hacer el proyecto, ¿sí? Si alguien nos presta dinero, en este caso pues el banco no nos presta de buena gente, nos presta porque luego nos va a cobrar intereses, ¿no? Entonces el coste del dinero vendría a ser esto: ¿cuánto me cuesta el dinero y cuánto de intereses yo también voy a tener que pagar en el tiempo, ¿no? Entonces este coste también tiene que estar dentro del cash flow, ¿no? de esta metodología en donde consideras todo lo que vas a gastar, ¿no? No es suficiente abordar la viabilidad económica, la viabilidad únicamente mediante sumas y restas de conceptos, ¿no? Toda viabilidad económica y financiera se manifiesta si se consigue un valor residual del suelo suficiente. Es lo que les decía, ¿no? Si el valor actual neto o el valor máximo del suelo me da 10 soles, es porque el proyecto no es viable, ¿no? Entonces se harán pues ciertos cambios en el Excel, en el proyecto, en la planificación, para buscar de que sea viable y tener un valor razonable para la adquisición del suelo que estoy buscando para mi proyecto, ¿no? Entonces eso ha sido todo sobre el valor del suelo. Espero que haya sido claro, que hayan entendido el tema y que haya sido de su interés. Muchas gracias por escuchar.